Me llamo Beatriz, tengo 65 años, y durante toda mi vida creí que la familia lo era todo. Creí que criar a un hijo sola, entre sacrificios y silencios, me había ganado al menos un poco de gratitud. Pero nunca imaginé que el golpe más doloroso no vendría de un extraño, sino de mi propio hijo. Durante años trabajé como enfermera. No tenía lujos, pero sí una cuenta que fui llenando poco a poco. Cada billete guardado era una promesa, mi vejez tranquila, el estudio de mi nieta o quizás un viaje que nunca me atrevía a hacer. Esa tarjeta, la que él tomó sin permiso, era el símbolo de todo lo que había luchado por conservar. Mi vida, antes de todo aquello, era simple. Me levantaba temprano, preparaba mi café con leche y me sentaba frente a la ventana a ver cómo amanecía el barrio. Las palomas sobre los techos, los gritos de los niños corriendo al colegio. Todo tenía una calma humilde. Mi hijo, Tomás, venía a visitarme algunas veces. Vivía con su esposa, Camila, una muchacha muy bonita, siempre con el celular en la mano, siempre quejándose de algo. Nunca me cayó mal, pero había algo en su mirada, algo frío, calculador, como si todo el mundo fuera un escenario para sus caprichos. Aún así, yo trataba de quererla. Le preparaba su postre favorito, la escuchaba hablar de sus viajes, de las marcas de ropa que quería comprar. Y cada vez que Tomás le sonreía, pensaba, si él es feliz, yo también lo soy. Pero las apariencias son un espejo roto. Aquel sábado parecía uno más. Hacía calor. El sol entraba por las cortinas, y yo había decidido ordenar unos papeles del banco. Tomás llegó con Camila de sorpresa. Traían flores y un perfume que llenó toda la casa. «Mamá», dijo él abrazándome, «venimos a almorzar contigo». «Qué lindo, hijo», le respondí. «Justo tengo estofado». Comimos juntos. Camila hablaba sin parar, de una boda, de una joya, de un nuevo centro comercial que habían inaugurado en el centro. Tomás la miraba con una mezcla de orgullo y resignación. Después del postre, fui al baño. Dejé mi bolso sobre la mesa, sin pensar en nada. Fue cuestión de minutos. Cuando regresé, ellos estaban en la sala, riendo. Nada parecía extraño. Horas más tarde, cuando ya se habían ido, noté algo. Mi bolso estaba abierto, y mi tarjeta ya no estaba. Sentí un frío en el pecho. Busqué en todos lados. Pensé que quizás la había guardado en otro lugar, pero no, había desaparecido. Intenté convencerme de que tal vez la había dejado en casa la última vez que fui al banco. Me negaba a creer lo otro, no de ellos, no de Tomás. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar. Era Claudia, mi amiga del banco. «Beatriz, ¿todo bien?», me preguntó con tono preocupado. «Sí, ¿por qué?». «Es que ha habido un intento de compra inusual». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Qué compra?», pregunté con voz temblorosa. $82,000 en una tienda de lujo. Intentaron pasar tu tarjeta. El silencio se volvió pesado, como si el mundo entero se detuviera. 82,000. Mi voz apenas salió. ¿Y quién intentó usarla? Una joven señora. Pero la transacción fue rechazada. Al parecer, no había fondos. Me quedé muda. ¿Cómo podía ser? Mi cuenta tenía todo lo que había ahorrado en 30 años. Claudia me explicó que la tarjeta estaba bloqueada, que habían intentado forzar la compra 3 veces. Sentí un temblor en las manos. Lo supe entonces. No necesitaba más pruebas. Llamé a Tomás. «Hijo, ¿tú sabes algo de mi tarjeta?», le pregunté con calma. Del otro lado, su voz sonó vacilante. «Ah, sí, mamá», se la di a Camila. «Pero no te preocupes, era solo para un detalle, algo pequeño, un detalle. $82,000. ¿Un detalle?», dije con el alma ardiendo. «¿Sin consultarme? ¿Mi dinero, Tomás?». «Mamá, no te pongas así. Tú tienes bastante guardado. Camila solo quería comprarse unas cosas. ¿Y quién te dio derecho a decidir eso?». Hubo silencio, largo, pesado. «Eres mi madre», dijo al fin con tono defensivo. «Yo sé que no te faltará. Además, lo nuestro también te pertenece, ¿no?». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Esa noche no dormí. Caminé de un lado a otro en la sala, viendo las fotos viejas. Tomás con su uniforme del colegio. Tomás abrazándome el día que se graduó. Todo lo que hice por él. Todo. Recordé cómo trabajaba doble turno para pagarle los estudios. Cómo vendí mis joyas para ayudarlo a comprar su primer coche. Y ahora mi propio hijo había entregado mi tarjeta, mi esfuerzo, a una mujer que me miraba con desprecio. Al día siguiente fui al banco.
Claudia me recibió con una mirada triste. Beatriz, revisamos los movimientos. Alguien intentó vaciar tu cuenta. Por suerte, el sistema bloqueó la operación. ¿Intentó? Repetí. Sí. De no ser por la alerta, habrías perdido todo. Me senté en silencio. ¿Y el dinero? ¿Sigue ahí? Por ahora sí. Pero te recomiendo cambiar todo, clave, tarjeta y poner restricciones. Mientras firmaba los papeles, mis manos temblaban. En el fondo, no era el dinero lo que dolía. Era la traición. Cuando salí del banco, el sol me cegó. Caminé sin rumbo, sintiendo una mezcla de vergüenza y rabia. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como su madre y me vio como un cajero automático? Al llegar a casa, encontré un mensaje en mi teléfono. Era de Camila. Beatriz, perdón si hubo un malentendido. No fue para tanto. Además, tu hijo me dijo que tú eras generosa. Pensé que no te importaría. Leí esa frase una y otra vez. Pensé que no te importaría. No. No era un malentendido, era una decisión consciente. Guardé el teléfono. Esa noche, por primera vez en mi vida, cerré mi puerta con llave. A la mañana siguiente, Tomás volvió. Entró sin tocar, como siempre. Mamá, ¿por qué cambiaste la clave del banco? Camila no puede usar la tarjeta. Lo miré fijamente. Porque no te pertenece, ni a ti ni a ella. Mamá, no seas dramática. No es drama, Tomás, es respeto. Algo que tú olvidaste. Sus ojos se endurecieron. Sabes que Camila y yo tenemos deudas. Podrías ayudarnos. Yo ya te ayudé toda la vida. Se quedó callado. Y por un instante, creí ver en su mirada a ese niño que alguna vez me abrazaba sin pedir nada. Pero desapareció. Giró sobre sus talones y salió, dejando la puerta abierta. Aquella tarde, me senté en la misma ventana de siempre. Miré el cielo gris y entendí algo. El dinero puede recuperarse. La confianza, no. No imaginaba que lo peor aún estaba por venir, porque días después recibiría una carta del banco. Y dentro de ella, una revelación que me haría dudar de todo lo que creí saber sobre mi propio hijo. El amanecer de ese lunes fue distinto. No sé si era el aire o el peso en mi pecho, pero sentí que algo oscuro se acercaba, como una tormenta que se anuncia sin hacer ruido. Había pasado el fin de semana entera, en silencio, sin llamadas, sin visitas. El teléfono de la casa, que antes sonaba con la voz de mi hijo o la risa de mi nieta, permanecía mudo. Me preparé un café, pero no tenía sabor. Desde la ventana, el mundo parecía moverse igual que siempre. Los vecinos barrían la vereda, un perro ladraba, el panadero saludaba. Y sin embargo, todo me resultaba ajeno. Mi casa estaba limpia, pero vacía. Mi corazón, en cambio, lleno de algo que no sabía nombrar. No era solo tristeza, era decepción, era una grieta en el alma. Esa que aparece cuando entiendes que alguien a quien diste todo ya no te mira con amor, sino con interés. A media mañana sonó el timbre. El cartero me extendió un sobre blanco con el logo azul del banco. No sospeché nada al principio. Pensé que sería una notificación rutinaria. Pero el peso del papel en mis manos me hizo dudar. Me senté a la mesa, con las gafas en la punta de la nariz, y abrí el sobre con cuidado. El papel olía a tinta nueva, las palabras, a traición. Estimada señora Beatriz Méndez, nos comunicamos para informarle que se ha registrado un intento de transferencia por valor de $680,000, USD 680,000, a nombre de Tomás Méndez. La operación fue bloqueada por falta de validación de firma digital. Le solicitamos confirmar si dicha transacción fue realizada por usted. Leí esa frase una y otra vez. No podía creerlo. Tomás, mi hijo. Mis manos comenzaron a temblar. El aire se volvió espeso. El reloj en la pared sonaba más fuerte, marcando cada segundo de incredulidad. No era un error, era un intento deliberado. Mi propio hijo había tratado de llevarse todo lo que tenía. Dejé caer la carta sobre la mesa. El sonido del papel golpeando la madera fue como un eco de mi propio corazón. Me levanté y caminé por la casa. Pasé junto al espejo del pasillo y vi mi reflejo, el rostro cansado, los ojos hinchados. No reconocía a esa mujer. Era como si de un día para otro hubiese envejecido 10 años. Fui al cuarto de Tomás. Aún conservaba algunas de sus cosas. Sobre la repisa, una pelota vieja, su guitarra y una foto nuestra. En ella, yo lo abrazaba con orgullo el día que terminó la secundaria. Recordé su sonrisa, su promesa.
Voy a hacerte sentir orgullosa, mamá. ¿Y ahora? ¿Esto? Me senté en la cama. El silencio me ahogaba. La traición de un hijo no se parece a ninguna otra. Es un dolor que no grita, pero destruye desde dentro. No sabes si llorar, si gritar o si simplemente dejar de sentir. Intenté convencerme de que debía haber una explicación. Quizás era un error del sistema. Quizás alguien había usado su nombre. Pero entonces vi el detalle que mató toda esperanza. La cuenta de destino estaba a su nombre, su firma digital, casi idéntica a la mía. Él lo había planeado, él lo había hecho. Tomé el teléfono con manos trémulas, marqué su número. No contestó. Llamé otra vez. Nada. Solo el sonido frío del buzón de voz. Grabé un mensaje corto. Tomás, necesito que vengas. Es urgente. No me hagas repetirlo. Colgué y me quedé mirando el aparato como si pudiera devolverme una respuesta. Pasaron 3 horas. El sol ya bajaba cuando escuché el motor de un coche afuera. Me asomé por la cortina. Era él. Salí a la puerta antes de que tocara el timbre. «¿Qué hiciste, Tomás?», pregunté sin saludarlo. Su cara lo dijo todo. No había sorpresa, no había culpa, solo cansancio. «Mamá, déjame explicarte». «No, primero respóndeme». «¿Por qué?». Desvió la mirada. «Era un préstamo». «¿Un préstamo?». Mi voz se quebró. «¿Me robas y lo llamas préstamo?». Camila me presionó. Bajó el tono. «Estamos endeudados hasta el cuello. Tú tienes dinero, mamá. No te falta nada». Esa frase, esa maldita frase. «No te falta nada». «¿Y tú crees que ese dinero cayó del cielo?», grité. Cada dólar fue una noche sin dormir, un turno doble en el hospital, un sacrificio para que tú tuvieras un futuro. «Lo sé», respondió él, alzando la voz por primera vez, pero no aguantaba más. Ella me decía que no servía para nada, que era un fracasado. ¿Y pensaste que robarle a tu madre te haría mejor hombre? Tomás bajó la cabeza. No respondió. El aire olía a rabia y tristeza. Las palabras se habían agotado. Solo quedó el silencio. Un silencio que pesaba como piedra. «Quiero que te vayas», le dije. «¿Qué?». Levantó la vista, incrédulo. «Que te vayas. Necesito estar sola». «Mamá, no». «Te di todo, Tomás, y lo único que me devolviste fue vergüenza». Cerré la puerta sin mirarlo más. Lo escuché irse. El sonido del motor alejándose fue como un adiós definitivo. Esa noche, el insomnio me abrazó. Caminé por la casa con la carta en la mano. La releí bajo la luz amarillenta del comedor. Autorización a nombre de Tomás Méndez. Cada palabra era un puñal. Recordé cuando me pedía ayuda para sus exámenes, cuando me decía, «Mamá, confía en mí». Y yo confiaba. Siempre. Ahora esa confianza estaba hecha pedazos. A las 2 de la madrugada me serví un vaso de agua y miré al techo. La casa estaba en silencio, solo el ruido del reloj, como una cuenta regresiva hacia algo peor. Porque en el fondo, sabía que esto no había terminado. Algo me decía que detrás de esa transferencia había más, y no tardaría en descubrirlo. No dormí aquella noche. Me quedé mirando el reloj hasta que el amanecer se asomó entre las cortinas, tiñendo la casa de un gris pálido. El café se enfrió sin que lo probara. Tenía los ojos secos, la garganta cerrada y una pregunta repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como su madre y empezó a verme como una cuenta bancaria? Durante años, Tomás fue mi razón para seguir adelante. Trabajé los domingos, me privé de vacaciones, ahorré cada centavo. Todo por él. Y ahora me encontraba contando los latidos de mi propio corazón, intentando no odiarlo. No sabía qué dolía más, la traición o la indiferencia con la que la había cometido. Al mediodía, escuché el teléfono. Era Claudia, mi amiga del banco. Su voz sonaba tensa, como si no quisiera hablar en línea. «Beatriz, ¿tienes un momento? Necesito contarte algo». «Sí, claro, dime». «No por teléfono. ¿Podrías venir?». Su tono me asustó. Dejé el café sobre la mesa, me puse el abrigo y salí sin pensarlo. El camino al banco me pareció eterno. Cada paso era pesado, como si el aire tuviera plomo. Entré y Claudia me recibió en su oficina con una mirada de esas que anuncian malas noticias. «Beatriz», dijo mientras cerraba la puerta, «revisamos tus movimientos de cuenta y hay algo más». Me senté. No podía más con los algo más. Sacó una carpeta. Dentro había copias impresas de documentos,
solicitudes, formularios, autorizaciones con mi nombre. ¿Reconoces esto?, preguntó. Tomé una hoja. Era mi firma, exacta, pero yo no la había hecho. La fecha, 2 semanas atrás. Una solicitud de traspaso de bienes y activos a una cuenta conjunta. Nombre del beneficiario, Tomás Méndez y Camila Ortega. Mi sangre se heló. Esto es imposible. Yo nunca firmé esto, dije, sintiendo un temblor recorrerme el cuerpo. Claudia asintió con tristeza. Lo sé, pero alguien copió tu firma. Lo detectamos porque la trazabilidad digital no coincidía. Me quedé sin aire. Las letras sobre el papel parecían moverse, como si no quisiera leer lo que seguía. Habían intentado transferir toda mi cuenta, ponerla a nombre de ambos y luego cerrarla. Era un plan, frío, calculado, y él había sido parte de eso. Salí del banco tambaleando. Las calles se mezclaban con el ruido de los coches, las voces, el sol que me quemaba la cara. Todo giraba. Me senté en un banco de la plaza y respiré profundo, tratando de no llorar, pero no pude. Las lágrimas brotaron solas, con fuerza, con rabia, con decepción. Un anciano que pasaba se detuvo, preocupado. ¿Está usted bien, señora? Asentí, aunque no lo estaba. No lo estaría por mucho tiempo. Al llegar a casa, encontré algo raro. La puerta no estaba cerrada con llave. La había dejado así la noche anterior, en medio de mi confusión. Entré despacio. La casa estaba revuelta. Cajones abiertos, papeles en el suelo, mi bolso vacío. El aire olía a perfume. Ese mismo perfume caro que siempre llevaba Camila. Sentí un escalofrío. Fui a mi habitación. La caja fuerte estaba abierta. Dentro, las carpetas con mis papeles médicos, escrituras y una pequeña bolsa con joyas antiguas. Todo había desaparecido. Me apoyé en la pared para no caer. Mi hijo, o su esposa, o ambos. No sabía quién había cruzado la línea primero, pero los dos estaban del otro lado. Sonó mi teléfono. Número desconocido. Respondí con la voz rota. ¿Sí? Silencio. Y luego, una voz femenina, dulce, pero afilada. Beatriz, soy Camila. No te asustes. Solo quería avisarte que no te preocupes por tus cosas. Están a salvo. ¿Qué hiciste, Camila?, pregunté temblando. Nada que no fuera justo, respondió con esa calma venenosa. Tomás me contó todo. Lo manipulabas, lo controlabas, no le dabas libertad. Así que decidimos hacer justicia. ¿Justicia?, susurré. ¿Robarme es justicia? Llámalos reparaciones. Su tono cambió, volviéndose más cruel. Tienes suficiente dinero, Beatriz, y nosotros tenemos derecho a un poco de eso. No pude más. Devuélveme mis cosas o iré a la policía. Camila rió, una risa corta, seca, arrogante. No te conviene. ¿Quieres que todo el barrio sepa que tu propio hijo intentó robarte? Piénsalo, Beatriz. Te quedarías sola. Colgó. El silencio que siguió fue insoportable. Apoyé la frente contra la pared y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia, de impotencia, de humillación. Esa noche encendí todas las luces de la casa. No por miedo a la oscuridad, sino porque necesitaba ver lo que aún quedaba en pie. El retrato de mi madre sobre la repisa. El mantel tejido por mis propias manos. El reloj que aún marcaba el tiempo, como si nada hubiera pasado. Me miré en el espejo. Vi a una mujer destruida, sí, pero viva. Y dentro de mí, algo comenzó a arder. Una llama pequeña, pero firme. El dolor estaba dejando lugar a otra cosa, determinación. Ya no podía seguir siendo la madre que lo justificaba todo, ni la mujer que callaba para mantener la paz. Había cruzado el límite, y cuando una madre herida cruza ese límite, ya no vuelve atrás. A la mañana siguiente, me vestí con calma. Tomé mi bolso, mis documentos y salí. Fui a la comisaría. El oficial que me atendió escuchó en silencio. ¿Está segura de querer hacer la denuncia contra su propio hijo?, preguntó con compasión. No respondí enseguida. Respiré hondo. Y entonces dije, no la hago contra mi hijo, la hago por mí. Firmé la denuncia con mano firme. Por primera vez en mucho tiempo, no me tembló el pulso. De regreso a casa, sentí el viento en la cara. Ya no era el mismo viento helado de los días anteriores. Era limpio, nuevo. Tal vez perderlo todo era la única forma de recuperar lo que realmente importaba, mi dignidad.
Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en semanas, el silencio no me asustó. El silencio, ahora, era mi refugio. Pero no sabía que lo peor aún no había llegado, porque una llamada del banco, días después, me revelaría algo que me dejaría helada y cambiaría para siempre la manera en que veía a mi hijo. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarnos, suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir contando historias reales como esta. Pasaron algunos días desde que hice la denuncia. El silencio en mi casa ya no era una condena, sino una compañía. Me despertaba temprano, abría las ventanas, dejaba que entrara el aire fresco y trataba de convencerme de que todo estaba bajo control. Pero, en el fondo, sabía que el huracán aún no había pasado. A veces, el alma sabe antes que la mente, y la mía me avisaba que algo más estaba por venir. Una tarde, mientras ordenaba los papeles de la denuncia, recibí una llamada del banco. Era Claudia, mi amiga, otra vez. Su voz sonaba contenida, demasiado formal. Beatriz, necesito que vengas. Hay algo que no puedo explicarte por teléfono. Mi cuerpo entero se tensó. Ya no quedaban fuerzas, pero fui igual. El camino al banco fue silencioso. El ruido de los autos, los pasos de la gente, todo sonaba distante, como si el mundo se moviera en cámara lenta. Cuando llegué, Claudia me estaba esperando en su oficina. Tenía una carpeta en la mano y esa expresión que uno solo ve cuando alguien está por decirte algo que te romperá. Beatriz, comenzó. Encontramos algo en la auditoría interna y necesito que lo sepas. Dime, respondí, sin aliento. Abrió la carpeta y sacó varios extractos bancarios. Había movimientos que no conocía, depósitos antiguos, transferencias pequeñas, todas realizadas a una cuenta desconocida. Estas operaciones se hicieron hace meses, incluso años, dijo Claudia. Al principio parecían normales, pero al revisar los registros notamos algo. ¿Qué cosa? La cuenta receptora pertenece a... Bajó la voz. Camila Ortega. Sentí un golpe en el pecho. ¿Qué estás diciendo? Tu hijo llevaba años transfiriendo dinero a su esposa, en pequeñas cantidades, para no levantar sospechas. No era reciente, Beatriz. Esto comenzó mucho antes de lo que imaginamos. Mi respiración se cortó. Era como si el aire se hubiera ido de la habitación. Todo encajó. Las veces que Tomás me pedía pequeños préstamos, las excusas, las visitas breves, las conversaciones a medias, todo había sido parte de un plan. El dolor no vino de golpe, sino en oleadas. Primero incredulidad, luego rabia, luego una tristeza tan profunda que parecía no tener fin. Claudia me ofreció un vaso de agua. Beatriz, sé que esto duele, pero ahora tienes pruebas. Puedes recuperarlo todo legalmente. No, dije con voz apagada. Lo que perdí no está en los papeles. De regreso a casa, el mundo se veía diferente. La gente reía, las tiendas seguían abiertas, los niños corrían y yo caminaba entre ellos como un fantasma. En casa, me senté en la mesa donde solía almorzar con mi hijo. Encima aún estaba la foto de su graduación. Tomás con su toga, abrazándome, prometiéndome que me haría sentir orgullosa. Tomé el marco con las manos y lo observé largo rato. Sus ojos, su sonrisa. ¿Dónde había quedado ese muchacho? Lo apreté contra mi pecho y lloré. Pero esta vez, no con el llanto desesperado de la víctima. Era un llanto distinto, un llanto de despedida. Esa noche, mientras miraba la televisión sin prestarle atención, escuché el sonido del motor de un coche. Me asomé por la ventana. Era Tomás, otra vez. Tocó la puerta. No abrí. Insistió. Mamá, por favor, déjame entrar. No tengo nada que decirte. Su voz sonaba desesperada. Necesito verte. Camila se fue. Me dejó. No tengo a dónde ir. Esa frase, antes, me habría partido el alma. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la misma mujer que temblaba frente a sus lágrimas. Abrí la puerta solo un poco. Él estaba demacrado, con la barba crecida, los ojos rojos. No era el hijo que recordaba, era un extraño. Mamá, perdóname, dijo, intentando entrar. No, Tomás, no esta vez. No tengo nada. Ella me vació la cuenta, se llevó todo. ¿Y ahora vienes a mí?, pregunté, mirándolo con una calma que me sorprendió. ¿Después de todo lo que hiciste? Mamá, soy tu hijo. Eras. La palabra lo golpeó como un disparo. Vi cómo se quebraba, cómo el orgullo se desmoronaba frente a mí. Pero no sentí placer, solo vacío.
Te amé toda mi vida, le dije sin lágrimas. Te protegí incluso cuando no lo merecías. Pero esta vez, Tomás, no voy a rescatarte. No tengo a nadie más, susurró. Entonces, aprende a tenerte a ti mismo. Cerré la puerta despacio. Del otro lado, escuché su llanto, pero no abrí, porque si lo hacía, me perdería otra vez. Esa noche, me quedé sentada frente a la puerta, escuchando el silencio. El mismo silencio que antes dolía, ahora me traía paz. Fui al cuarto, tomé una libreta y comencé a escribir. Hoy entendí que amar no es aguantar, que los hijos también pueden romperte y que el perdón, a veces, es dejar ir. Cerré la libreta, apagué la luz y dormí, por primera vez, sin miedo. No sabía lo que vendría después. La justicia, los papeles, los abogados, todo eso era solo una parte. Pero lo más importante ya había pasado dentro de mí. Había recuperado lo que creí perdido para siempre, mi poder, mi voz y mi paz. Y aunque el dolor seguía, ya no me definía, porque a veces perderlo todo es la única forma de volver a encontrarse. La vida, después de un terremoto, parece una casa en ruinas. Al principio no sabes por dónde empezar. Solo ves el polvo, los escombros, los pedazos de lo que fuiste. Pero si te quedas lo suficiente mirando, descubres algo entre los restos, la fuerza que te queda. Yo, Beatriz, 65 años, estaba parada justo ahí, entre lo que se derrumbó y lo que podía volver a levantar. Ya no tenía ahorros, ni confianza, ni la familia que creía tener. Pero tenía algo que mi hijo no pudo robarme, mi dignidad. La denuncia que presenté seguía su curso. La policía me llamó para ratificar mi testimonio. Fui sola, con la cabeza en alto, pero el corazón todavía temblando. El oficial que me recibió me miró con respeto. Señora Méndez, entiendo lo difícil que es esto, pero su declaración es clara y suficiente para iniciar la investigación formal. Asentí en silencio. No busco venganza, le dije. Solo quiero recuperar lo que es mío y mi paz. Él tomó nota, luego me extendió un papel. Su hijo y su esposa serán citados a declarar. No respondí. El nombre Tomás Méndez, escrito en tinta negra sobre ese documento, me perforó el alma. Era tan extraño verlo ahí, en un expediente policial. Mi hijo, el niño que un día dormía sobre mi pecho, ahora era un acusado. De regreso a casa, la calle parecía otra. Todo seguía igual, los árboles, las tiendas, los rostros de siempre, pero algo en mí había cambiado. Ya no caminaba encorvada por la culpa, caminaba erguida, como quien carga cicatrices, pero no vergüenza. Esa tarde me encontré con Teresa, mi vecina, una mujer de mi edad, de esas que siempre están en la puerta, barriendo la vereda. Beatriz, te he visto muy callada estos días, me dijo. ¿Todo bien? La miré y, por primera vez, no fingí. No, Teresa, no todo está bien, pero estoy aprendiendo a estarlo sin mentir. Sus ojos se humedecieron. Qué difícil es cuando el dolor viene de los tuyos, ¿no? Sí, respondí, pero duele menos cuando dejas de justificarlo. En los días siguientes, empecé a notar cosas pequeñas que antes ignoraba. El sonido del viento por la mañana, el olor del pan tostado, la sensación del agua tibia en las manos cuando lavaba los platos. Eran detalles, sí. Pero cada uno era una forma de volver a la vida. Empecé a caminar por el parque otra vez, al principio con miedo, con esa sensación de ser observada, pero pronto descubrí que nadie me juzgaba. La vergüenza había estado solo en mi cabeza. Una tarde, mientras me sentaba en el banco de siempre, una niña se acercó con una flor. «Para usted», me dijo. «¿Por qué?», pregunté, sorprendida. «Porque parece triste. Y mi mamá dice que las flores curan». Sonreí por primera vez en semanas. Tal vez esa niña tenía razón. Las flores no curan las heridas, pero recuerdan que la belleza sigue existiendo incluso después del dolor. Los días pasaban, y aunque el silencio de mi casa seguía siendo denso, ya no me dolía tanto. Empecé a limpiar los cajones, a tirar papeles viejos, a soltar cosas que ya no me pertenecían. Encontré cartas que Tomás me había escrito de pequeño. «Te amo, mamá. Eres mi heroína». Las leí con una ternura que no esperaba sentir. Ya no me dolían. Eran recuerdos de un niño que alguna vez existió, aunque el hombre que vino después lo haya traicionado. Una mañana,
recibí una llamada inesperada. «Señora Méndez», dijo una voz formal. «Le hablamos de la fiscalía. Su hijo ha comparecido». Me quedé en silencio. «Y», pregunté. Confesó parcialmente los hechos. Dijo que fue manipulado por su esposa, que no midió las consecuencias. Cerré los ojos. Esa frase me dolió más que todo lo anterior. Otra vez el mismo patrón, culpar a otro, evadir la responsabilidad. Pero algo dentro de mí ya no reaccionó igual. «Gracias por avisarme», dije con serenidad. «No deseo seguir ese proceso más allá de lo necesario». «¿Desea retirar la denuncia?», preguntó la funcionaria. «No, solo quiero que la ley haga lo que tenga que hacer, sin odio». Esa noche me preparé una sopa y me senté junto a la ventana. Miré el cielo oscuro, sin lágrimas, y me dije algo en voz alta. «No puedo cambiar lo que hicieron, pero sí puedo decidir quién quiero ser después de esto». Por primera vez en meses sentí orgullo de mí misma, de no haberme derrumbado, de no haberme vuelto igual que ellos. Unos días después recibí un sobre del banco. Dentro había un documento. Se confirmaba la recuperación parcial de mis fondos. La suma no era completa, pero suficiente para empezar de nuevo. Guardé el papel en un cajón. No lo besé, no lloré, no celebré. Solo respiré hondo. El dinero volvía, pero la verdadera victoria era otra. Yo también estaba volviendo. Esa noche soñé con mi madre. La veía de pie, frente a mí, con ese gesto firme que siempre tenía cuando me aconsejaba. «Nunca dejes que te conviertan en menos, Beatriz», decía. «Ni siquiera si son los tuyos». Desperté con el corazón acelerado, pero en paz. Entendí que la herida, aunque cicatrizara, siempre dejaría marca, y esa marca era mi recordatorio de que sobreviví. Faltaba algo, una conversación, la última. No con Tomás, conmigo misma. Fui al espejo y me miré largo rato, el rostro cansado, los ojos con arrugas nuevas, el cabello gris cayendo sobre los hombros. Pero debajo de todo eso había vida. «Perdónate», me dije, «por haber confiado tanto, por haber dado por todo. Haberte callado cuando debiste hablar». Y lo hice. Me perdoné. El teléfono sonó. «Un número desconocido», contesté con cautela. «¿Beatriz Méndez?» «Sí, soy yo». «Le llamamos de la Interpol. Tenemos información sobre una persona llamada Camila Ortega». Mi corazón se detuvo. «¿Qué pasa con ella?» «Fue detenida en otro país. Tenía en su poder documentos falsificados y cuentas vinculadas a su nombre. Usted figura como una de las víctimas principales». El silencio fue absoluto. «¿Detenida?», repetí. «En breve la Fiscalía local se comunicará con usted para formalizar la restitución de bienes». Colgué despacio. No sonreí, no lloré, solo miré al cielo. A veces la justicia tarda, pero llega, y cuando llega no suena como una victoria, suena como un cierre que por fin me permitiría mirar hacia adelante. Pero lo que no sabía entonces era que la noticia de su arresto provocaría algo que yo no esperaba, el regreso de Tomás. Y con él, una última oportunidad para sanar o para romperme definitivamente. El día después de la llamada de la Interpol amaneció nublado. El cielo tenía ese color gris que anuncia algo, pero no sabes si será lluvia o alivio. Yo sentía lo mismo, sabía que algo iba a pasar. Pasé la mañana en silencio, ordenando la casa. Puse flores nuevas en el jarrón, abrí las ventanas y preparé café. Cada gesto era una manera de respirar, de mantenerme firme. Pero cuando el reloj marcó las 4, escuché un ruido que me hizo temblar el alma. Un coche se detuvo frente a mi casa. Reconocí el sonido del motor antes de asomarme. Era Tomás. No me moví. Me quedé quieta, mirando desde la ventana cómo bajaba del auto con una mochila vieja al hombro. Parecía cansado, deshecho. Su rostro, que alguna vez fue altivo, ahora estaba cubierto de sombra y culpa. Golpeó la puerta, suave al principio, luego más fuerte. «Mamá». Su voz sonaba ronca. «Por favor, déjame entrar». Cerré los ojos. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo. Era el pulso de una decisión. Fui hacia la puerta, respiré hondo y la abrí. Tomás me miró con los ojos rojos. Había llorado o no había dormido en días. «Necesito hablar contigo», asentí, pero no lo invité a pasar. «Habla», tragó saliva. «Supe lo de Camila. ¿La arrestaron?» «Sí», respondí sin expresión. «Me lo dijeron ayer». Ella titubeó. «Ella me usó, mamá. Me manipuló. Me hizo creer que tú no nos querías,
que me dejaría sin nada. Sus palabras eran dagas envueltas en lágrimas. Y tú le creíste, dije. No una, ni dos, sino todas las veces. Era mi esposa. Y yo soy tu madre. El silencio se instaló entre nosotros como una muralla. No vengo a justificarme, continuó con la voz temblando. Vengo a pedirte perdón. No respondí. Lo observé largo rato. Vi al niño que fui perdiendo con los años, enterrado bajo la vergüenza y el arrepentimiento. Perdón no borra lo que hiciste, dije, al fin. Lo sé. Su voz se quebró, pero no sé vivir sabiendo que te fallé. Entonces aprende, susurré. Aprende a vivir con tus errores. Se pasó las manos por el rostro. No tengo a nadie más, mamá. Tienes a ti mismo, respondí con calma. Y eso ya es un comienzo. Me miró, esperando una señal, una palabra, algo. Pero no la di, porque el perdón no siempre se dice en voz alta. A veces, simplemente se demuestra no repitiendo el daño. Te prometo que voy a cambiar, dijo bajando la cabeza. Voy a trabajar, a devolver lo que te quité. No lo hagas por mí, le interrumpí. Hazlo por ti, porque cuando uno destruye la confianza, solo puede reconstruirse desde dentro. Tomás asintió, llorando. No merezco tu amor. Tal vez no, pero sigue siendo parte de mi historia, y eso no se borra. Nos quedamos en silencio. El viento movía las cortinas, el olor del café llenaba el aire. Por un instante, sentí algo parecido a paz. No porque lo hubiera perdonado, sino porque ya no sentía odio. El odio ata. El perdón, aunque duela, libera. Te preparé café, dije al fin. Lo invité a pasar. Se sentó frente a mí, en la misma mesa donde años atrás me contaba sus sueños. No hablamos mucho. Solo bebimos en silencio. Y ese silencio, por primera vez, no fue vacío. Después de unos minutos, saqué una pequeña caja del cajón. Dentro había un sobre. Esto es para ti, le dije. Tomás lo abrió con manos temblorosas. Adentro, una carta. Mi letra. Querido hijo, no escribo esto para reprocharte, sino para recordarte quién fuiste antes de olvidar quién eras. Aún puedes volver a ser ese hombre si dejas de esconderte detrás de tus errores. Tu madre. Cuando terminó de leer, las lágrimas le cayeron sobre el papel. No lo merezco, dijo en voz baja. Por eso te lo doy, respondí. Porque el amor de madre no se merece, se honra. Esa noche se quedó a dormir en el sofá. No hablamos más. Solo el sonido de la lluvia llenó la casa. Yo lo miraba desde el pasillo y sentí una mezcla de tristeza y alivio. Porque aunque la herida seguía ahí, el rencor se había ido. Y eso, entendí, era el verdadero perdón. A la mañana siguiente, preparé el desayuno. Tomás me ayudó a poner la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero sincera. Gracias por dejarme entrar, mamá. No lo hice por ti, le respondí con dulzura. Lo hice por mí, porque no quiero morir odiando a nadie. Se quedó en silencio, asintiendo. Luego recogió sus cosas. Voy a empezar de nuevo, dijo con decisión. Encontraré trabajo, limpiaré mi nombre. Eso espero, contesté. Y cuando lo logres, no vuelvas a mí por culpa, sino por amor. Nos abrazamos, por primera vez en meses. Fue un abrazo breve, frágil, pero real. Uno que no borraba el pasado, pero lo reconocía. Cuando se fue, me quedé en la puerta viéndolo alejarse. El auto desapareció al final de la calle, y una brisa suave me acarició el rostro. Cerré los ojos y sonreí. Ya no era la misma mujer que temblaba frente a la traición. Era otra. Una que había aprendido a ponerse de pie sin necesitar el perdón de nadie más. Miré hacia adentro de la casa. El reloj marcaba las 9. El sol entraba por la ventana, cálido, nuevo. Y supe que, por fin, había terminado. Porque el verdadero cierre no llega cuando el otro te pide perdón. Llega cuando tú dejas de necesitarlo. Y así, con el corazón liviano, susurré una frase que me acompañaría siempre. El amor no siempre salva, pero siempre enseña. El silencio que quedó después de su partida no fue triste. Por primera vez, el silencio tenía otro sonido, el de la libertad. La casa estaba vacía, sí, pero ya no dolía. El eco de mis pasos por el pasillo era distinto, como si cada uno dijera, estás sola, pero estás viva. Abrí las ventanas y dejé que el viento se llevara el olor viejo del pasado.
Lavé las cortinas, cambié las sábanas, moví los muebles. Cada rincón era una pequeña conquista, una forma de decir, esta soy yo, la que quedó después del desastre. Durante semanas, la rutina se convirtió en una medicina. Despertaba temprano, preparaba café, escuchaba la radio, aprendí a disfrutar del silencio, a leer sin pensar, a cocinar para mí sin sentir culpa. Empecé a caminar todos los días por el parque. Al principio era raro, como si la ciudad me mirara diferente, pero pronto descubrí que no era el mundo el que había cambiado. Era yo. Ya no caminaba encorvada por la vergüenza. Caminaba con la cabeza erguida, aunque las cicatrices siguieran visibles. Y eso, entendí, también era una forma de belleza. Una mañana, mientras paseaba, vi a una mujer sentada sola en un banco. Lloraba en silencio, con la mirada perdida. Me acerqué despacio. ¿Está bien?, le pregunté. Le costó responder. Disculpe, dijo. Es que mi hijo me gritó hoy. Dijo que lo arruiné todo, y no sé qué hice mal. La miré, y en sus ojos vi mi propio reflejo de meses atrás, ese dolor de madre que no se puede explicar con palabras. Me senté a su lado. No siempre hacemos algo mal, le dije. A veces, solo criamos con tanto amor que nuestros hijos se olvidan de lo que cuesta amar. Ella me miró sorprendida, y una lágrima cayó sobre sus manos. Gracias, susurró. Nos quedamos en silencio, mirando el parque, las hojas moviéndose con el viento. Y sentí algo dentro de mí despertar. Tal vez ese era mi propósito ahora, ayudar a otras mujeres que, como yo, habían amado hasta perderse. Esa misma tarde, tomé mi libreta y comencé a escribir. No sabía si era un diario, una carta o simplemente una forma de vaciar el alma. Escribí todo: la traición, el miedo, la vergüenza, el perdón. Las palabras fluían como si mi mano tuviera memoria propia. Cada línea me liberaba un poco más, y cuando terminé, sentí que había vuelto a nacer. Titulé la primera página: Renacer, la historia de una mujer que aprendió a ponerse de pie. Al día siguiente, llevé la libreta al centro comunitario del barrio. Allí había un grupo de mujeres mayores que se reunían a coser y conversar. Les mostré lo que había escrito, no como una lección, sino como una confesión. Una de ellas, Marta, me abrazó. Beatriz, deberías leerlo en voz alta. A muchas les haría bien escucharte. Dudé. Yo no era una mujer de escenarios, pero esa noche, frente a ese grupo de rostros cansados y valientes, comencé a leer. A medida que las palabras salían de mi boca, sentí algo increíble. No estaba contando mi historia, estaba contándonos a todas. Cuando terminé, hubo silencio. Luego, una mujer levantó la mano. A mí me pasó lo mismo, dijo. Mi hija me dejó de hablar después de que no le di dinero. Pensé que era la única. Otra añadió. Mi hijo me grita cada vez que le digo que no. Me da miedo perderlo. Y así, una a una, comenzaron a hablar. Historias distintas, pero con la misma raíz. Amor sin límites, culpa sin razón, dolor sin nombre. Esa noche, al volver a casa, lloré. Pero eran lágrimas distintas, no de pena, de alivio. Porque entendí que no estaba sola. Pasaron las semanas. El grupo creció. Lo llamamos Mujeres que Renacen. Nos reuníamos cada jueves, compartiendo historias, consejos, risas y heridas. Al principio éramos 6, luego 10, pronto más de 20. Alguien llevó una cámara, otra una grabadora. Y un día, sin darme cuenta, nuestras reuniones se convirtieron en pequeños programas de radio local. Historias de mujeres contadas por mujeres, reales, crudas, pero llenas de esperanza. Yo nunca busqué fama, solo quería que ninguna otra madre se sintiera invisible. Pero el destino, cuando ve que haces algo con el corazón, abre caminos. Una tarde, al terminar el programa, se me acercó una periodista joven. Señora Beatriz, me dijo, su historia está inspirando a muchas personas. ¿Ha pensado en escribir un libro? Me reí, incrédula. Yo no soy escritora, solo una mujer que sobrevivió. Justamente por eso, respondió ella, porque las historias reales son las que cambian vidas. No supe qué decir, pero esa noche, mientras cerraba las cortinas y miraba el reflejo de la luna en la ventana, lo pensé. Tal vez mi historia podía ser una forma de sanar y de enseñar. La vida me había quitado mucho, pero también me había devuelto algo que ni siquiera sabía que tenía, mi voz, y decidí no volver a callarla.
Una mañana, mientras escribía una nueva entrada en mi libreta, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté sin pensarlo. ¿Señora Méndez? Sí, soy yo. Le hablo de la prisión provincial. Su hijo Tomás ha solicitado una visita. El mundo pareció detenerse. Mi respiración se congeló. ¿Una visita? Repetí. ¿Por qué? Dice que necesita verla, que tiene algo que entregarle. Colgué sin responder. Me quedé sentada, mirando el vacío. No sabía si estaba lista. No sabía si quería volver a verlo, pero algo dentro de mí, no el dolor, sino la calma, me dijo que tal vez esa sería la verdadera prueba, el cierre que aún faltaba. Esa noche no dormí. Miré el techo durante horas, recordando su rostro, su voz, su llanto. Pensé en todo lo que había pasado, en lo que aún quedaba, y entendí que el perdón no es una puerta que se abre, es un camino que se recorre paso a paso. Al amanecer, tomé mi bolso, mis documentos y mi decisión. Fui al espejo, me miré a los ojos y dije, hoy no voy como madre, voy como mujer. Salí de casa, y el sol, ese mismo que un día me vio llorar, ahora me veía caminar firme hacia el final de mi historia. El camino hacia la prisión era largo, seco y lleno de polvo. El coche avanzaba despacio, y yo miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje. El cielo estaba despejado, pero dentro de mí se avecinaba otra tormenta. No sabía si hacía bien. Había pasado tanto tiempo tratando de curar mis heridas que temía abrirlas otra vez. Pero algo dentro de mí, no la nostalgia, sino la verdad, me empujaba a ir. No iba a rescatarlo, no iba a justificarlo, solo iba a escucharlo y a liberarme. Cuando llegué, el guardia revisó mis documentos y me indicó una sala pequeña, con paredes blancas y una mesa en el centro. El aire olía a desinfectante y a resignación. Me senté. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era la memoria del pasado hablando desde la piel. La puerta se abrió. Tomás entró. Llevaba un uniforme gris, el cabello corto, los ojos apagados. Por un instante, mi corazón quiso correr hacia él, pero mi cuerpo se quedó quieto. Nos miramos. No dijimos nada. Gracias por venir, fue lo primero que dijo. Su voz era distinta, más baja, más cansada. Ya no había soberbia, solo cansancio. Me dijeron que querías entregarme algo, respondí. Asintió. Sacó de su bolsillo un sobre doblado y lo colocó sobre la mesa. Es todo lo que tengo. Lo abrí con cuidado. Dentro había un papel amarillento, una foto y una carta. La foto era nuestra, de cuando él tenía 10 años. Los dos en la playa, riendo, cubiertos de arena. Yo lo abrazaba fuerte y él me miraba con amor. Por un momento, sentí que el aire se me escapaba. Tomé la carta. La letra era torpe, como si cada palabra pesara una tonelada. Mamá, no hay día que no piense en lo que hice. No hay noche que no sueñe con volver atrás. No merezco tu perdón, pero necesito que sepas que lo intenté. Que después de perderlo todo, entendí que lo único que valía la pena eras tú. Camila me engañó, sí, pero la decisión fue mía. Fui yo quien cruzó la línea. No te pido que me esperes, solo quiero que vivas tranquila, sabiendo que tu hijo, aunque falló, aprendió a ser hombre en su caída. Con amor, Tomás. Las palabras se desdibujaban ante mis ojos. Lloré, pero no con el llanto de antes, ese que dolía como una herida abierta. Era un llanto suave, de despedida. He estado trabajando aquí, dijo él, rompiendo el silencio, en la carpintería. Construyo muebles, estanterías, cosas así. Eso está bien, respondí. Pienso en ti todo el tiempo. Yo también pienso en ti, dije, pero aprendí a hacerlo sin dolor. Me miró confundido. ¿Cómo se logra eso? Dejando de esperar que las cosas sean como antes, respondí. Aceptando que lo que fue, ya fue, y que aún así merecemos seguir adelante. Se hizo un silencio largo, el tipo de silencio que ya no pesa, solo existe. Tomás bajó la cabeza. ¿Algún día podrás perdonarme? Ya lo hice, dije con serenidad. Él levantó la mirada, sorprendido. ¿Cuándo? Cuando dejé de odiarte. Cuando entendí que aferrarme al rencor era seguir viviendo en la misma cárcel que tú. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No merezco tanto amor. No es amor, susurré. Es libertad. El guardia anunció que el tiempo había terminado. Nos quedamos mirándonos, yo con la calma de quien ya cerró un capítulo, él con la esperanza de quien apenas empieza a escribir otro.
Cuídate, hijo, le dije, levantándome. Gracias, mamá, respondió con la voz quebrada. Gracias por venir. No lo abracé. No hacía falta. Había cosas que el cuerpo no necesita hacer cuando el alma ya lo entiende. Salí del edificio. El sol me golpeó la cara, cálido, vivo. Inspiré profundo, como si respirara por primera vez. No sentí tristeza, ni rabia, solo una paz inmensa, esa que llega cuando por fin dejas el pasado donde pertenece. Caminé despacio hasta el coche. Al subir, miré por el espejo retrovisor y vi el edificio alejarse. Y en ese reflejo vi algo más. Una mujer nueva. Una que había amado, perdido, perdonado y sobrevivido. De vuelta en casa, abrí la libreta donde solía escribir. En la última página, escribí con letra firme: el perdón no siempre repara, pero siempre libera. Y hoy, al soltar a mi hijo, me solté a mí misma. Cerré la libreta, miré la ventana. El atardecer pintaba el cielo de oro y rosa. Y por primera vez, después de tanto dolor, supe que todo había valido la pena, porque incluso el sufrimiento más cruel puede transformarse en algo hermoso, cuando lo usas para aprender a vivir de nuevo. Han pasado meses desde aquella última visita. A veces, cuando el viento sopla fuerte, me parece escuchar la voz de mi hijo llamándome, como cuando era niño. No me duele. Es un eco amable, un recuerdo que ya no sangra. La vida volvió, poco a poco, como un amanecer después de una larga noche. No de golpe, sino despacio. Primero el silencio, luego la calma, después la luz. Y en esa luz aprendí algo que nunca había entendido. El perdón no se da por los otros, se da por uno mismo. Hoy mis mañanas son distintas. Despierto temprano, abro las cortinas y dejo entrar el sol. El aroma del café recién hecho llena la casa, y en la radio suena música suave. A veces, incluso canto. En el jardín, las flores que creí marchitas florecen otra vez. Creo que me parezco a ellas. Sobrevivimos al invierno. El grupo de mujeres que renacen, sigue creciendo. Cada jueves nos reunimos en el centro comunitario. Ya no somos 20, somos casi 50. Llegan mujeres de todas partes, con historias tan duras como la mía. Una perdió a su hijo por la adicción. Otra fue abandonada después de cuidar a su esposo enfermo. Y hay una, muy joven, que apenas empieza a entender que amar no es sacrificarse. Cada vez que las escucho, recuerdo a la Beatriz que fui. La que callaba, la que justificaba, la que creía que aguantar era amar. Y me abrazo en silencio, como se abraza a una versión vieja que por fin puede descansar. Una tarde, después de una de nuestras reuniones, se me acercó una mujer que no conocía. Tenía el cabello gris recogido en un moño y los ojos llenos de lágrimas. Gracias, Beatriz, me dijo. No sabes cuánto bien haces con tus palabras. Yo solo comparto lo que viví, le respondí. Precisamente por eso, sonrió, porque es real. Me abrazó, fuerte, y sentí algo que hacía mucho no sentía: orgullo. No por mí, sino por todas nosotras, porque juntas habíamos convertido el dolor en semilla. Una semana después, recibí una carta del sistema penitenciario. Era de Tomás. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa y la miré durante horas. Ya no había miedo, solo curiosidad. Cuando al fin la abrí, leí lo siguiente: Mamá, ya no te escribo para pedir perdón, te escribo para agradecerte, porque tus palabras me acompañan cada día, incluso en este lugar. Trabajo en el taller de carpintería, construyo muebles para la escuela de los hijos de los guardias. A veces cierro los ojos y me imagino a ti, escribiendo en tu libreta, ayudando a otras mujeres. Quiero que sepas que, por primera vez en mi vida, estoy orgulloso de ser tu hijo. Con amor, Tomás. Mis manos temblaron. No por tristeza, sino por una paz tan profunda que casi dolía. Guardé la carta entre las páginas de mi libreta y escribí encima, con tinta azul: el amor no se mide por lo que soportamos, sino por lo que aprendemos a soltar. Ese día, al salir del centro comunitario, el cielo estaba anaranjado. El viento traía olor a tierra húmeda. Cerré los ojos y respiré hondo. Por fin entendí que no se trataba de olvidar el pasado, sino de hacerlo parte de mí sin dejar que me definiera.
porque incluso las cicatrices pueden volverse luz cuando decides no esconderlas más. Esa noche, mientras cenaba sola, sonó el teléfono. Era Claudia, mi amiga del banco. «Beatriz, tengo una sorpresa», dijo con voz alegre. «¿Recuerdas el fondo que perdiste? Hemos logrado recuperar casi todo. No supe qué decir». ¿Todo? Sí, el dinero será transferido a tu cuenta en los próximos días. Me quedé en silencio. Antes, esa noticia me habría hecho llorar de felicidad. Ahora, solo sonreí con calma. El dinero era importante, sí, pero ya no era mi salvación. Porque yo ya me había salvado sola. Esa noche, al acostarme, pensé en todo lo que había vivido, en la mujer que fui, la madre, la víctima, la luchadora y ahora la sobreviviente. Me di cuenta de que no necesitaba un final perfecto, porque la vida real no se cierra con aplausos ni con justicia completa. Se cierra con paz, con ese silencio tranquilo que llega cuando ya no hay cuentas pendientes. Antes de apagar la luz, tomé mi libreta una vez más. Escribí: «Hoy no necesito que me perdonen. Hoy solo agradezco haber tenido el valor de empezar de nuevo». Cerré el cuaderno, sonreí, pero el destino, una vez más, tenía preparado un último giro, algo pequeño, pero poderoso, algo que pondría el punto final a mi historia y abriría otra, una llamada, un nombre inesperado y una carta que cambiaría la forma en que recordaba a Camila. La mañana empezó con un viento distinto. No era el viento frío que raspa los huesos, ni el tibio que arrulla las hojas. Era un viento con mensaje, como si trajera noticias desde muy lejos. Lo supe apenas abrí la ventana y el aire me rozó la frente con suavidad. Entonces sonó el timbre. Me tomó unos segundos llegar a la puerta. El cartero sostenía un sobre sellado con estampillas extranjeras. En la esquina pude leer el país que tantos problemas había traído a mi vida. Había un sello oficial y debajo, 2 palabras cortas escritas a mano con tinta negra: «Para Beatriz». Firmé el recibo y me quedé con el sobre entre las manos, sin abrirlo. Tenía el peso de un libro y el silencio de una iglesia vacía. Me senté en la mesa de la cocina, al lado de la ventana, con el sol entrando en diagonal y el mantel limpio. Respiré hondo y abrí. Adentro había otra envoltura, un papel fino y un nombre que se me clavó en el pecho como un alfiler. Camila. No corrí. No temblé. Solo apoyé las manos sobre la madera, como quien toca tierra firme antes de cruzar un puente. Leí la primera línea. «Beatriz, si esta carta llega a tus manos, es porque yo ya no estoy. No busco perdón, busco verdad». La casa se quedó quieta. Ni el reloj se atrevió a sonar. Seguí leyendo, con la vista fija y el corazón con ese ritmo extraño que uno aprende a conocer después del dolor. Fui arrestada cuando intenté cruzar. Llevaba documentos falsos y nombres que no eran míos. La policía me interrogó, me quitaron todo, y por primera vez en años me quedé sola conmigo. No supe qué era peor, si la celda o el espejo. Cerré los ojos un segundo, solo para sostenerme. La voz escrita de Camila tenía filo, pero también grietas. Volví a la página. «No te escribo para disculparme. Sé lo que hice. Sé lo que fuimos. Me odié por mucho tiempo porque odiar era más fácil que mirar lo que me construyó. Crecí en una casa donde el amor era una moneda. Aprendí a pedir, a exigir, a manipular, antes de aprender a querer. Cuando conocí a Tomás, vi una puerta, no a un hombre. Una puerta, hacia una vida sin carencias. Tú estabas detrás de esa puerta, firme, recta, inquebrantable. Me diste miedo, me pareciste un muro, y los muros, en mi cabeza, se derriban». Cada frase era un clavo que golpeaba un retrato que yo creía terminado. La mujer que vació mis cajones, la que llamó a mi casa con voz dulce y veneno, me hablaba ahora con una lucidez dolorosa. Pensé que si te apartaba, si te hacía parecer la madre egoísta, podría tener a Tomás solo para mí. Le llené la cabeza de mentiras. Le dije que tú no confiabas en él, que lo veías pequeño, que te debía la vida y que por eso nunca sería libre. Yo no lo amaba, yo lo necesitaba. Esa es la peor forma de querer. Mis dedos apretaron el borde del papel. Una parte de mí quería romper esa carta. Otra, la mayor, la leía como quien escucha un latido por primera vez. Cuando me arrestaron, intenté llamar a personas que decían ser mis amigas.
Nadie respondió. Le escribí a Tomás, y él sí contestó. Me dijo que estaba trabajando, me dijo que estaba aprendiendo, me dijo que había ido a verte. Supe que lo había perdido, y supe que tal vez era lo mejor que me podía pasar. La tinta parecía más fina a medida que avanzaba, como si le faltara aire. No me arrepiento de estar aquí. Me arrepiento de haber llegado hasta aquí a costa de ustedes. Esto no arregla nada, pero quería contarte algo que nunca dije en voz alta. Yo te admiraba, no por tu dinero, por tu manera de vivir, por tu manera de mirar. Te odié porque quise ser tú y no pude, no supe, no aprendí a tiempo. Tragué saliva, no lloré. No era una carta para llorar, era una carta para mirar de frente. En el cajón de mi celda tengo un cuaderno. Escribo como tú, eso creo. La terapeuta dice que escribir ordena. A veces imagino que te escucho leer tus hojas a otras mujeres. Me pregunto si alguna vez contarás mi nombre. Si lo haces, no me disculpes. Dime por lo que fui. Una mujer que confundió hambre con amor. Una mujer que creyó que tomar era lo mismo que merecer. Seguí. Cada línea abría otra ventana. Te debo una verdad. Yo firmé tu nombre una vez, no la primera, no la última, pero la que casi lo destruye todo. Tomás no lo supo. Yo lo empujé a cruzar un límite. Lo animé a tomar lo que no era suyo. Lo hice sentir débil. Escribirlo no me lava, lo deja claro. Me quedé fija en esa frase. Había vivido meses con preguntas pequeñas que se pegaban a las paredes de mi cabeza. Tal vez esta era la más pesada. Y ahora estaba escrita, desnuda, cruda. Hay otra verdad. Antes de mí ya había vacío en mí. Antes de tomar tu tarjeta, ya estaba en quiebra por dentro. Tú fuiste blanco fácil porque eras lo contrario a lo que yo conocí. Eras orden, cuidado, límites. Por eso te odiaba, porque los límites me daban asco. Hoy sé que los límites también son amor. La carta cambiaba de ritmo, como esas canciones que encuentran una melodía más suave a mitad de camino. Te dejo una lista de cosas que me habría gustado aprender cuando aún tenía tiempo. No son consejos, son pedazos de camino. Debajo, una enumeración sencilla, de frases cortas. Aprender a pedir sin exigir, aprender a agradecer sin contabilidad, saber irse antes de romper, entender que tomar no es ganar, no llamar amor a la necesidad, no llamar generosidad a la invasión, no llamar libertad a la huida. Cerré los ojos un instante y repetí en voz baja lo que acababa de leer, no como rezo, como memoria. Este sobre lo enviará la institución cuando mi proceso cierre. Esto significa que, si lo tienes, ya no estaré para escucharte ni para decirte nada más. No quiero flores, no quiero nombres bonitos, no quiero que me limpien, quiero que le digas a Tomás que me perdoné al final. No a mí por lo que hice, a mí por lo que fui antes de saber hacerlo mejor. Si él quiere perdonarme, que lo haga. Si no, que viva, que trabaje, que ame distinto. El final no tenía adorno. Gracias por sostener el amor aun cuando no lo merecíamos. Gracias por poner límites. Gracias por sobrevivir, Camila. La última palabra quedó suspendida en la sala, como una cuerda tensada entre dos orillas. Doblé la carta con cuidado y la apoyé sobre el mantel. El sol ya no entraba en diagonal. Se había movido, como si me diera sitio para lo que venía. Había otro sobre más pequeño adentro, con mi nombre y una letra que no reconocí. Lo abrí. Eran copias certificadas de documentos incautados, una lista de bienes recuperados, un informe con sellos oficiales y una breve nota del consulado. La voz administrativa decía apenas lo necesario. Procesos concluidos, restitución en curso, cierre de caso, archivo. La justicia tiene su lenguaje. La vida, otro. Dejé todo ordenado y me serví un vaso de agua. El vidrio frío en la mano me ancló al presente. No pensé en venganza, no pensé en victoria. Pensé en la rareza de que alguien pueda despedirse diciendo la verdad como último gesto de humanidad. Tomé mi libreta y escribí una sola línea debajo de la última frase de Tomás. La escribí despacio, sin ruido, como se pone una flor sobre una lápida sin culpas. La verdad es una forma de perdón. Guardé la libreta y salí al jardín. El cielo tenía ese azul que sucede a una lluvia suave. El limonero brillaba con gotas que la mañana todavía no había evaporado. Corté uno, acerqué la fruta a la nariz y me sorprendió la fuerza del aroma. La memoria del gusto también sana.
El teléfono vibró sobre la mesa. Era Claudia. Supe que el banco, los papeles, los números, todo lo pendiente iba a entrar en orden. Pero no atendí. Ese orden ya estaba sucediendo adentro. Me senté en la sombra y releí en voz alta los renglones que Camila dejó como lista. No para justificarla, para entender que ninguna historia humana es un trazo recto, que la maldad se nutre de hambre y que el daño no necesita monstruos, a veces solo personas perdidas. Respiré hondo y pensé en el grupo de los jueves, en las mujeres que vendrían esa tarde con sus dolores en bolsas discretas. Supe lo que tenía que hacer. Llegué al centro comunitario con la carta en el bolso. No la mostré de inmediato. Primero escuché. La joven de los ojos cansados habló de su novio que amenaza con irse cada vez que ella pone un límite. La señora de manos finas contó que su hija no le habla desde que dejó de pagarle las cuotas del coche. Marta me miró con ese gesto de amiga que no pregunta para no abrir heridas. Yo asentí y esperé a que el murmullo se hiciera silencio. Saqué la carta y la coloqué sobre la mesa. Les conté, sin detalles morbosos, que había llegado esa mañana. Les dije que no era un documento para limpiar a nadie, sino para mirar con claridad lo que a veces no nos animamos a nombrar. Leí trozos. Hubo un silencio denso, luego un aire más liviano. Una mujer apretó los labios para no llorar. Otra apoyó la mano sobre mi hombro. Nadie dijo pobre, nadie dijo bien hecho. Dijimos todas, con la mirada, entiendo. Propuse algo nuevo. Que cada una escribiera su propia lista, esa que Camila dejó como legado sin saberlo. No consejos, no sentencias, enseñanzas arrancadas al dolor. Empezamos. Las manos temblaban, pero las palabras salían. Aprender a decir no sin explicaciones. Pedir perdón a una misma por años de silencio. Cerrar puertas sin culpas. Dejar de llamar sacrificio al miedo. No convertir la soledad en castigo. Elegir sin hambre. Amar con límites. Cuando terminamos, tomé todas las hojas y las enganché con un clip. Les dije que ese era nuestro libro, no un libro para vender, un libro para recordarnos en los inviernos. Al regresar a casa, el contestador tenía una luz encendida. Reproduje el mensaje. La voz de Tomás sonó limpia, sin interferencias. Mamá, me dijeron que llegó algo del consulado. Si es lo que creo, lo siento. No voy a pedirte que me cuentes. Solo quería decirte que hoy construimos una biblioteca pequeña en el taller. Puse en la primera repisa un lugar vacío. Me gustaría llenarlo algún día con tu libreta. Me quedé de pie, frente al aparato, con ese nudo en la garganta que ya no es dolor, sino emoción. Apreté el botón y volví a escuchar la última frase. Un lugar vacío, esperando mis hojas. La vida te pide que pongas luz donde una vez hubo sombras. Esa noche abrí una carpeta nueva en la mesa del comedor. En la tapa, con letra grande, escribí un título que no buscaba épica, solo verdad. ¿Cómo volver a levantarse? Debajo, un subtítulo pequeñito. Microguía de una mujer que aprendió tarde pero a tiempo. Empecé a ordenar capítulos con el mismo cuidado con que se preparan semillas. El día que comprendí que ayudar no es permitirse la invasión. La primera vez que el silencio me sostuvo. El camino para poner la denuncia con la cabeza en alto. La posibilidad de amar sin confundirse. La dignidad como casa. Escribir no fue una lucha. Fue un hilo. Y yo iba tirando de él, desenredando nudos, suavizando puntas, tejiendo un abrigo para la mujer que fui y para la mujer que un día leería mis páginas con frío en los hombros. Pasaron semanas. La carpeta creció en peso y en sentido. Claudia me llamó para decirme que la restitución estaba hecha. Agradecí con serenidad. El dinero ya no definía mi latido. Una tarde de domingo salí a caminar hasta la plaza. El cielo tenía un azul casi insolente, de tan claro. Los niños corrían, un perro perseguía una pelota, los abuelos miraban sin apuro. Me senté en el banco donde una vez recibí una flor de una niña desconocida. El mundo parecía el mismo, pero la mujer sentada no lo era. Eso es sanar, volver al lugar de la herida sin el miedo que la bautizó. Una mujer se acercó. No era del barrio. Llevaba una mochila pequeña y una libreta en la mano. ¿Usted es Beatriz, la de Mujeres que Renacen? Sonreí y asentí. Me dijo que había escuchado una grabación de nuestras reuniones en la radio local. Me contó que quería ir el jueves, que no sabía si tendría valor para hablar. Le respondí que venir ya es hablar,
que el cuerpo anuncia lo que la voz todavía no se anima. Caminamos juntas hasta la esquina. Nos despedimos como se despiden las personas que comparten una certeza sin haberla dicho. La certeza de que la vida no te pide ser perfecta, te pide seguir. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón donde guardo las cartas. La de Tomás, la de Camila, mis páginas. Las toqué con la yema de los dedos, uno por uno, no para atarme, para recordar. Escribí una última página, una sola, sin adornos. Amar no es usar, no es pedir, no es vaciar. Amar es sostener sin romper, acercarse sin invadir, mirar sin convertir al otro en una puerta. Aprendí tarde, sí, pero a tiempo de vivir lo que me queda con la frente alta y el corazón en calma. Apagué la luz, el cuarto quedó en penumbra, atravesado por una línea fina de luna que se coló por la rendija de la cortina. Me dormí con una paz nueva, esa que no se negocia ni se explica, la paz de quien eligió con claridad. Los jueves el salón se llena, a veces me siento al fondo y dejo que otras lean. Ya no me pertenece solo a mí la historia, nos pertenece a todas. Cuando alguien me pregunta cómo terminó todo, sonrío y digo la verdad que aprendí a decir sin temblor. Terminó cuando dejé de necesitar que el pasado cambiara. Terminó cuando supe que la justicia y el perdón no van de la mano, pero pueden caminar en paralelo. Terminó cuando sostuve la carta de quien me hirió y elegí convertirla en herramienta, no en arma. A veces, al final de cada encuentro, me acerco a la ventana del centro comunitario y miro el cielo. Pienso en mi madre, pienso en mi hijo, pienso en Camila. No siento odio, no siento triunfo. Siento gracias, gracias al camino que dolió y me enseñó, gracias al límite que me salvó, gracias a la voz que se abrió paso cuando me quedé sin palabras. Y cuando cierro la puerta y apago las luces, me llevo conmigo una sola frase que ya no me abandona y que hoy te dejo a ti, que me escuchas del otro lado. El amor propio no hace ruido, abre ventanas, ordena la casa y te devuelve a ti. Si alguna vez te encuentras frente a una puerta que parece tener escrita tu salvación, mírala bien. Tal vez del otro lado no haya más que hambre. Tal vez la salvación seas tú, con tu no a tiempo y tu sí a lo que mereces. Yo, Beatriz, lo aprendí a los 65 y todavía me quedaba vida, la suficiente para amar distinto, para acompañar sin perderme, para sostener sin caer, la suficiente para mirar atrás sin llanto y adelante sin miedo, la suficiente para cerrar este relato con la serenidad de quien ya no espera otra carta para vivir en paz. Y ahora te pregunto a ti, que llegaste conmigo hasta aquí, ¿cuántas veces te llamaron amor cuando en realidad te pedían que te olvidaras de ti misma? ¿Cuántas veces te quedaste donde te dolía por miedo a la soledad? Hoy puedes elegir, hoy puedes abrir tus ventanas, hoy puedes volver a ti.